es muy importante atender las sensaciones de nuestro cuerpo, que el cuerpo de alguna manera sabe antes, muchas veces, que nuestros pensamientos. La intimidad es esta capacidad de vernos en lo profundo. Y eso implica ver mi vulnerabilidad y ver tu vulnerabilidad. Es decir, me muestro tal y como soy. Y entonces yo puedo decir que a veces tristemente hay parejas que tienen mucho sexo, pero no tienen intimidad. Tiene 20 años de experiencia como psicoterapeuta, sexóloga y facilitadora de talleres de el perdón, niño interior, sexualidad y otros. ¿Cuáles son los mitos en torno a la sexualidad? Que los hombres dan sexo cuando en realidad lo que quieren es amor y que las mujeres dan amor cuando en realidad lo que quieren es sexo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Las Travesías del Alma. Y para este viaje nos acompaña Silvia Moreno, quien es psicoterapeuta Gestalt con un máster en sexualidad humana. Es autora de un libro de cuentos terapéuticos y ayuda a mujeres a poner límites, soltar culpa y sostener su vida sin abandonarse. También tiene una certificación en Focusing. Bienvenida, Silvia, gracias por estar acá. No, con mucho gusto. Muchas gracias a ti por la invitación. Contenta de estar contigo. Tu Muchísimas gracias. audiencia. Mira, pues como su nombre lo indica, se trata de que nuestros invitados nos cuenten un poco sobre las travesías por donde los ha llevado su alma para convertirse en psicoterapeutas y hacer lo que actualmente pues hacen. Y que Muy después bien, nos puedas compartir un poco de tus especialidades. Pues nuevamente bienvenida y adelante. gracias. Bueno, pues mira, yo creo que yo desde chica tuve muchas inquietudes de todo tipo, empezando porque eh, tenía dos hermanos mayores, varones, y luego yo, y entonces sí veía que había algunas diferencias que me molestaban, ¿no? Como, "Ay, ven, ayúdame acá", y a ellos nada, y pues algunas cosas como que me dio desde muy pequeña por la introspección. Entonces, y con muchos conflictos con mi madre por esa razón. Y yo lo digo, pues mi madre era muy, muy exigente. De hecho, en uno de los cuentos que tengo en el libro, se llama Doña Perfecta, ya con eso te la describo. El Y libro, entonces, perdóname, ¿el libro se llama Doña Perfecta o es el no, capítulo? no es un cuento nada más. Te digo, son Ah, 24 cuentos y el libro se llama Caminando a la Luz, Caminando a la Luz, eso se llama. Y, y ujú. el Bien. primer cuento es Doña Perfecta. Bueno, Ujú. entonces te decía, yo crecí pues con rebeldía, supongo, y mi primera carrera fue filosofía. Yo andaba buscando como respuestas a la vida, a todo, y después me di cuenta que también quería estudiar psicología, entonces también me hice la carrera de psicología. Yo en un principio no daba terapia porque siempre he pensado que la carrera de psicología no es suficiente para dar terapia y era maestra. A mí durante muchos años, hasta todavía de repente me invitan a dar clase, fui maestra. Y entonces cuando eh, pues tuve mis hijos, me casé, tuve mis hijos, luego enviudé y cuando yo enviudé, ahí empezó como toda una crisis, porque además mi marido había quebrado pocos años antes de morir, entonces todo fue muy, muy caótico. Ujú. Y ahí decidí yo llegar a la psicoterapia, empecé a estudiar psicoterapia gestal y entré a proceso terapéutico y ahí fue que cambió mi vida por completo. A veces cuando me preguntan que si recomiendo la terapia por ser terapeuta, le digo no, la recomiendo porque a mí me cambió la vida. A pesar de haber estudiado psicología, yo era una mujer, pues, tratando de complacer a todo mundo. De hecho, cuando llegué a terapia, no me podía quitar la sonrisa. Me decía la terapeuta, oye, me estás platicando algo muy doloroso y estás sonriendo. Desde ahí me empezó a interesar mucho el cuerpo, porque yo no era consciente, ¿verdad?, de lo que pasaba en mi cuerpo. Y entonces, estudié psicoterapia gestal y empecé ya a ejercer la- como psicoterapeuta y ahí me fui dando cuenta que muchos de los problemas, de muchas de las cosas que traían los pacientes tenía que ver con sexualidad. Y hablo de sexualidad no nada más como la parte del erotismo, de lo bonito, del placer, sino
pues la sexualidad abarca cuestiones de género, cuestiones de relación, de afecto, etcétera. Entonces, por eso me metí a estudiar la maestría en sexualidad humana. Y yo junto con Gestal había empezado a tomar focusing, que me pareció maravilloso, cómo el cuerpo realmente tiene una sabiduría increíble que muchas veces no nos damos cuenta. Y cómo ahí está todo. Y yo empecé a notar que a veces, por ejemplo, las personas llegaban y me decían, pongo un ejemplo, ¿no? Ay, Silvia, es que me siento tan enojado, tan enojado. Y yo veía el desplome de su cuerpo y decía, claro Claro. que no. Por supuesto que no les decía, no estás enojado, ¿verdad? Sino que los ayudaba a que conectaran con eso que estaba ahí. Es muy probable que haya sido un hombre, que ya sabes que en esta cultura los hombres no se sienten tristes, no lloran, pero sí tienen permiso de enojarse. Y Claro. entonces, bueno, empecé yo a seguir trabajando con la cuestión del cuerpo. Y me acuerdo que hace muchos años una señora que había estado conmigo y que vivía en Estados Unidos me pidió que le diera terapia online y yo me resistía porque estoy hablando hace 15 años o poquito más y le decía no, hasta que me di cuenta que podía verla, le digo, bueno, si te puedo ver, que yo vea tu cuerpo, que yo vea, entonces sí. Y entonces así fue también como empecé a trabajar online desde hace muchos años, así es. Ujú. Y ahora estoy como, yo atendí, pues ahora sí que de todo, de pareja, individual, pero desde hace muchos años yo tengo mucho interés en trabajar con mujeres porque yo considero, Alicia, que cuando una mujer cambia, cambia una familia completa, ¿no? Claro. Porque, pues de alguna manera nosotros somos las que educamos y nosotros estamos ahí. Entonces, yo creo que es muy importante que las mujeres empecemos a tener conciencia. Me tocó ver en la universidad, cuando yo daba clases en la universidad, a muchas jovencitas que venían como con mucha rabia hacia los hombres y tampoco, no se Ujú. trata de eso, porque no es una lucha de hombres contra mujeres. Yo creo que tenemos la misma dignidad y que somos mucho más parecidos de lo que nos han hecho creer. Entonces, más bien es como buscar estos espacios para que haya una verdadera equidad y también una verdadera intimidad, ¿no? Porque con tantas máscaras que nos ponemos, de repente es muy difícil llegar a una intimidad. Oye, sí, pero a ver, me gustaría un poquito que nos regresáramos justo al momento en el que dices que fue tu parteaguas. Te quedas viuda y ¿qué pasa ahí contigo? ¿Cuál es el camino que decide tu alma o por donde tienes que transitar? Mira, los caminos son misteriosos. Yo siempre creo mucho en Dios, entonces resulta que yo me quedé viuda en mayo del 99 ¿Qué y edad en tenías? ese tiempo del 99, de Ujú. 1999, y en esos días, un mes después, Salvador, mi hermano, que él es instructor de Focusing, él tiene aquí el Instituto México de Focusing, vino a dar un curso de focusing y me invitó. Y ahí me encantó. Y además, casualmente, el curso lo dio en un instituto de gestal. Ok. Y entonces ahí, hablando yo con las maestras, ¿y qué quieres hacer? En ese tiempo yo les dije, me gustaría trabajar en grupos de mujeres y no sé qué. ¿Y por qué no te metes aquí a gestal? Y entonces ahí fue como me quedé. Y fue complicado, debo de reconocer que me sentí como muy culpable porque trabajaba, estudiaba y sentí que abandonaba a mis hijos. Yo tenía dos hijas ya, digamos, mayorcitas, pero mis hijos adultos, varones, tenían 6, 8 y 10 años. Y entonces pues yo llegaba muy tarde y me sentí con mucha culpa. Y entonces, Ujú. pues, creo que entiendo esto que los pasa a muchas mujeres, ¿no? Que salimos a trabajar y estamos con la culpa de, y los hijos. Y por supuesto yo no sabía mucho de lo que sé ahora si no lo hubiera vivido diferente, pero en aquel tiempo sí era Claro. como mucha culpa. Y pues ahí Sí. fue Y, como, ujú. sí, como inicié, perdón. Ok, y entonces, ¿qué te dejó esta experiencia de la viudez? Fíjate que me pasaron cosas, para mí fueron así como unos detonantes tremendos. Mi hijo que tenía en ese tiempo 8 años pasaditos, fue increíble porque un día me pregunta, mamá,
¿Qué quieres para ti? Y yo le digo, no, hijo, pues que ustedes sean felices. No, mamá, para ti. No, hijo, que mis hermanos, que mis papás. No, mamá, para ti, que no entiendes. Y para mí fue, y mira, te lo digo y todavía me da, no sé, algo que no supe yo. Que entonces me di cuenta que en verdad no sabía qué quería yo para mí. Eso fue un detonante muy, muy fuerte en mi vida, porque creo que nos pasa a muchas que nos perdemos en el cuidado de los otros y demás, y pues eso me pasó a mí, ¿no? Y, y por otro lado, también te digo estas ganas de, pues de ya ejercer la psicoterapia, aunque me daba mucho miedo porque decía yo no voy a saber qué decir. Y algo que me ayudó mucho es que justamente mi hermano me dijo, mira, la psicoterapia básicamente es saber escuchar y eso lo sabes hacer muy bien, porque yo era bastante callada. La gente que me conoce ahora no me cree cuando les digo que era muy tímida, pero sí lo era, ¿no? Y entonces, bueno, así, así empecé a agarrar mi caminito. Ok, entonces escucho que tu camino fue que a través de la viudez tú tenías que encontrar un lugar en donde pudieras como dejarte ir, pero además ser escuchada, pero además reconocerte en lo que estabas viviendo y además, bueno, con la carga de una familia y unos chiquitos, unos hijos Así es. que atender. Entonces, a ver, quiero pensar, tú corrígeme que lo que te llevó a ayudar a mujeres fue precisamente como tu propia historia. Sí, claro, sí, claro. Y te voy a decir una cosa más, Alicia. Yo de repente, fíjate, cuando me sentí tan libre, así porque digo, yo no digo que tuve un mal matrimonio, no, al contrario, me sentí muy bien, pero pues siempre estás ahí como teniendo que cumplir ciertas cosas, ¿no? Y de repente yo decía, ¿y ahora qué hago con esta libertad? Y eso también me impresionó mucho, ¿no? Como las mujeres en general no somos educadas para ser libres. Y yo ahí pensé, es que empezamos siendo las hijas de, Ujú, luego somos las esposas de, luego las madres de, ujú. y pocas veces realmente, ahorita digo, esto está cambiando muchísimo, afortunadamente, esta de decir, pues, esta soy yo, ¿sí? Pero a mí en aquel momento sí me agarró con un poco de como incertidumbre, pero por otro lado, tenía yo sí muchas ganas de trabajar con mujeres y empecé a trabajar y me encantó. Yo amo profundamente mi trabajo, no sabes, me encanta. Dos veces he dicho ya me voy a retirar, Ok. pero pues la vida, la gente que me sigue buscando y mi alma que no me deja en paz. Y digo, no, no Bien. es tiempo. Mientras yo pueda hacerlo, lo voy a hacer al servicio. Ok. Entonces, y el camino de las emociones, me comentas que fue a la par de Gestalt. Tu hermano, que ya era, pues, quien se dedicaba a dar la certificación de focusing, fue quien te introdujo en esto y se conjugó entonces Gestalt con focusing. Platícanos un poquito más de esa travesía. Ujú. Mira, el focusing más bien trata de, es un enfoque corporal. Ok. Resulta que hace muchos años se descubrió Eugene Dendel, que era un investigador, creo que era antropólogo, empezó a ver cómo muchos terapeutas, o más bien muchos pacientes avanzaban mucho independientemente del terapeuta, ahora sí que de la corriente que siguiera, ¿no? Y entonces descubrió que generalmente en esos pacientes y terapeutas había una pausa, se hacía una pausa y es que esa pausa era para conectar con la sensación sentida que le llaman. Y entonces eso para mí no es solamente una manera de dar terapia, para mí es una forma de vivir diferente. Y Ujú. yo aprendí, por ejemplo, mi voz, si te das cuenta, no corro, trato de no correr, es como conectar, como que todo vaya un poquito o un bastante conectado a nuestro sentir. Sé que Claro. en esta cultura que vivimos de prisa y eso no es muy común. Generalmente el contacto es con la mente, además nos han hecho creer que la mente lo es todopoderosa, pero en mi experiencia y en la experiencia de muchos, por ejemplo,
yo ya sé que hago algo mal. Eso me pasaba mucho, ¿no? Yo decía, es que yo ya sé que esto no lo debo de hacer, pero no puedo dejar de hacerlo. Y claro, no podía dejarlo de hacerlo porque algo en mi sistema nervioso no estaba bien y mi cuerpo decía, por aquí no es, ¿sabes? Y entonces mm, ahí fue donde también yo empecé como a ver que es muy importante atender las sensaciones de nuestro cuerpo, que el cuerpo de alguna manera sabe antes, muchas veces, que nuestros pensamientos. Y esto pues es desde que somos niños. El niño, el muy chiquito, no tiene un pensamiento lógico estructurado, pero siente. Y nosotros, con nuestra forma de educar, vamos haciendo que desconfíe de esas sensaciones con cosas tan sencillitas, ¿no? Como que todo el mundo lo hemos hecho y a todo el mundo no lo hicieron, de que ponte el suéter porque hace frío. Mamá, yo tengo calor. No, no es posible que tengas calor si está haciendo frío. Y así, ¿no? Entonces vamos como desconfiando de lo que sentimos y haciendo caso, pues, a lo que pensamos o a lo que piensan los demás. A lo que nos dicen los demás. Exacto. Y en este sentido, dices que el cuerpo es el primero que avisa antes que la mente. Por ejemplo, las personas que llegan a sentir ansiedad, ¿hay algún signo en específico o algún aviso en particular de cuando las personas sienten ansiedad? O sea, como que, ¿qué les quiere decir el cuerpo cuando están en ansiedad? Bueno, mira, eso depende. Ahí nos habla de que el sistema nervioso simpático toma el control, que yo luego me gusta decir que de simpático no tiene nada, ¿verdad? Porque el simpático nada más va hacia la huida o al Ujú, ataque, ¿sí? ujú. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que hay muchísimas cosas que ahorita nos están causando esta ansiedad. Precisamente lo que te decía, vivimos con mucha prisa. Las distancias, por ejemplo, para ir al trabajo a veces son muy largas, los horarios de trabajo son muy estresantes y luego esta necesidad de hacer, hacer, hacer y que tienes que ser muy exitoso y que tienes que ser el mejor. Entonces, es estarle exigiendo demasiado a, pues, a nuestro ser, no solamente al cuerpo. ¿Sí? Y pocas veces nos sentimos a ver realmente qué estoy sintiendo, qué estoy pensando. Fíjate que tengo una anécdota que también me hizo como, uy, y yo ahí ya había tomado foco, sí, pero fue como otra llamada de atención. Un día una amiga me dice, oye, ¿me acompañas a Tlaquepaques? Es un pueblito aquí cerca. Y yo le digo, como, sí. Y me dice, pero no quieres ir, ¿verdad? Le digo, sí. Me dice, pero me estás moviendo la cabeza y estás diciendo que no. Y cuando ella me dice eso, le digo, a ver, espérame. Voy y me siento y me doy cuenta que estaba profundamente cansada y que yo había dicho que sí porque es una amiga que quiero, que tenía mucha gratitud con ella. Entonces, pues por eso decía yo que sí, pero yo no me había dado cuenta de mi cansancio. Y ahí fue cuando otra vez fue una llamada de atención para decir, hay que atender más a nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, muchas veces, obviamente la ansiedad no empieza de un día, ay, estoy feliz, contenta y ya, de repente me levanté ansiosa. Va haciendo un cúmulo de cosas que no vamos haciendo caso, que nos vamos callando, que para no molestar, que porque hay que hacer esto, que porque tengo muchos que hacer, es por lo que tú quieras. Entonces, no estoy haciendo caso a esas señales que a veces son muy sutiles en mi cuerpo que me están diciendo, para necesito descansar, necesito, no sé, un respiro. Entonces, a mí me gusta muchísimo trabajar con el cuerpo y ayudarles a las personas que vienen conmigo a que puedan conectar más con estas sensaciones, estos avisos del cuerpo. Claro, fíjate que me llama mucho la atención esto que me comentas porque he estado haciendo otras entrevistas a más personas y todas, te lo prometo, todas o la gran mayoría han concluido que en el cuerpo están las respuestas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Es decir, ¿hay signos particulares que te dicta el cuerpo que te dicen algo o es subjetivo como tal? Es subjetivo, porque mira, yo podría decirte cosas como generales. Digamos que usualmente cuando tengo tristeza está en el pecho. De hecho, para los chinos, los pulmones, cualquier pulmonía, enfermedad de las vías respiratorias tienen que ver con tristeza.
¿no? Digamos, cuando es coraje, generalmente es en el estómago, pero hay que recordar, al menos a mí me gusta mucho recordar que somos seres únicos, irrepetibles. Entonces, a lo mejor por mi historia yo aprendí otras cosas. Como te decía hace rato, cuando llega alguien y me dices que estoy todo muy enojado y está todo encorvado, él a lo mejor no tiene la conciencia de lo que está pasando. Entonces, yo creo que lo mejor es aprender a escuchar mi cuerpo, observarlo y ver cómo se siente cuando está enojado, qué me pasa cuando estoy haciendo algo que no quiero hacer, ¿sí? Ese es atenderlo, poner atención a las sensaciones. A mí algo que me gusta mucho decirle a la gente que viene a trabajar conmigo es, si puedes, pon tu despertador cada 3, 4 horas y nada más cuando suene, empieza a poner atención a cualquier parte de tu cuerpo, por ejemplo, a la mano, a ver cómo se siente mi mano, qué hace, algo que para mí es muy importante, Alicia, no tratar de quitar el malestar. Es decir, por ejemplo, eh, alguien llega, está trabajando conmigo y empieza a sentir que el pecho se le oprime y empieza a respirar. No, o sea, lo primero que tenemos que hacer es decirle sí a cualquier sensación que se presente. Estamos muy acostumbrados a querer controlarlo todo, incluyendo nuestro cuerpo. No, primero hay que escuchar el cuerpo para ver esta sensación de qué me está hablando. Porque también es muy común, a lo mejor viene alguien que ya estudió esta parte del cuerpo y me dice, "Ay, es que siento aquí apretado porque seguramente estoy triste". No, a ver, espérate. Pon atención a la sensación. No digo que no pueda ser una tristeza, pero puede haber algo más. O sea, otra vez es no correr a interpretar que entra a la cabeza, sino quedarnos en la sensación, darle un espacio a la sensación, decirle sí a la sensación para que sola nos vaya mostrando lo que necesitamos en ese momento. Ok, entonces, por ejemplo, ¿cómo podríamos cualquier ciudadano común em, sentarnos a escuchar nuestro cuerpo o qué le tendríamos que decir o preguntar para que tuviéramos el mensaje preciso que nos quiere dar? Este, Vamos a hacer un ejercicio, si te parece, Sí, ahorita. sí, sí. Bueno, yo te voy a pedir que pienses en dos personas, Ujú, una con la que te lleves muy bien, que te sea muy atractiva, que te guste estar cerca de ella, ¿no? Y en otra que a lo mejor como que ahorita traes un poquito de recelo y quisieras así un poquito retirada, ujú, ¿ok? ujú. Sí. O sea, piensa en estas dos. Ujú, Entonces, yo te voy a pedir que cierres tus ojos ujú, y quiero que traigas frente a ti a esa persona con la que no te gusta tanto estar. ujú. Y ya que la tengas enfrente de ti, observa qué sensación hay en tu cuerpo, especialmente en el área media. Y ahora imagina que esa persona se acerca más a ti y observa la sensación. Ok, ya tienes la sensación, ¿verdad? Y ahora te voy a pedir, así con tus ojos cerraditos, que me platiques lo que comiste ayer. Wow. Bueno, ayer comí en todo el día. No, nada más a la mediodía o la que tú prefieres. Bueno, pues en resumen, desayuné huevo, comí fruta Ok, y en la tarde me comí hamburguesas de lenteja y una sopita de fideos chinos con perfecto, caldito de frijol, bueno, una crema de frijol con... perfecto. Eso es nada más como para entrar a un estado neutro. Y Ujú, ahora te voy a pedir que traigas cerca de ti esa persona con la que te agrades. Igual te voy a pedir que sientas, ajá, la sensación. ujú. Ok, ya sentiste la sensación y ahora imagina que se acerca un poco más. Pues Ok. justo fue como, ¿puedo decir? Sí, ya, si quieres abre tus ojos y platícanos cuál fue la sensación con una y con otra. Con la primera fue como, a ver, la sensación como La tal. sensación física, sí, nada más del cuerpo. Sí, no sé si la
confundí o qué, pero ahorita me queda una sensación como acá en el estómago del lado izquierdo y como que se acentuó un poco porque es incómoda y pues cuando se acercaba a esta persona como que yo quería rechazarlo o empujarlo, ¿no? De alguna A ver, manera. Y me di cuenta que cuando me dijiste trae enfrente a ti a la persona que sí te gusta estar, eh, inhalé profundo y como para soltar algo ok. así. Sí, inhalaste profundo y se expande tu pecho. Entonces, fíjate lo que ahí hablamos de la sabiduría del cuerpo. Cuando es alguien que se siente como peligro, se aprieta, el estómago, el pecho, según te digo, porque depende de la historia, Ujú, pero vas a sentir esa sensación no tan agradable, ujú. ¿sí? En cambio, cuando es que sí la persona te agrada, se expande, que es pues la vida, te abres a la vida. Sí, O sí, sea, sí. aquí me siento segura, aquí. Sí. Bueno, todo esto lo vamos aprendiendo poco a poco con ir observando nuestro cuerpo. Mira, ahorita me acabo de meter, tengo apenas un mes y estoy fascinada en una certificación de movimiento inteligente. Ujú, Es una forma de llegar pues ahora sí que a nuestra autorregulación. No se trata para ella de regular el sistema nervioso, sino que el mismo cuerpo se autorregule a través de movimientos. Pero no te puedo decir mucho porque tengo muy poquito, pero es cierto que es una herramienta muy buena y muy respetuosa con nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, ella nos habla mucho de que cuando hagamos los ejercicios, usemos un código de amor y ética, es decir, vamos a tratar con respeto a nuestro propio cuerpo. No le vamos a exigir. A mí me gusta mucho porque a veces lo exigimos mucho. Lo exigimos incluso en el gimnasio, ¿no? Es que yo necesito ponerme de tal manera y ya no puedo, pero tengo que seguir. Y a veces pienso que en verdad no respetamos a nuestro cuerpo y lo primero que tenemos que hacer es escucharlo. Entonces, basta con que tú, te digo, pongas o te pongas atención, si no lo puedes hacer cada 3 horas, una vez al día y ujú. pones diferentes puntos para poner la atención en la mano, en el pie, en el estómago y luego también las partes internas, por supuesto, el estómago, a ver si puedo escuchar mi corazón, a ver, ir conociendo, que esa es la primera parte, ¿no? Me voy conociendo, ¿sí? Ok. Y, sí, dime. No, continúa ahorita. Es que tengo como tres preguntitas, pero ahorita que termines. Ujú. No, si quieres, dímelas de una vez, a ver. Bueno, lo que pasa es que me quedé pensando un poco en lo que decías sobre que quien desarrolla esta técnica del focusing se da cuenta que las personas que empleaban la técnica como que sanaban más rápido o algo así comentaste. Sí, ¿Cuál era el proceso o cuál es la diferencia entre, por ejemplo, la terapia Gestalt y el focusing, de manera que descubrieron o pudieron observar que el focusing, pues, les servía más? ¿O cómo está esto? ¿Pueden ser complementarios o cómo? sí, no es propiamente que servía más, porque incluso te dije que eran de diferentes corrientes que podía ser el foco sin una de ellas. ¿Cuál es? El gestal, en gestal ya trabaja mucho con las sensaciones. De hecho, ¿cómo se llama? El que inventó, digamos, el gestal, que él tiene una frase que me gusta, decía, deja tu mente y retorna a tus sentidos. Fíjate. O sea, él ya hablaba mucho de atender nuestro cuerpo. ¿Cuál es la diferencia? Lo que yo veo en el focusing es que está de hecho, él llama la sensación sentida. Entonces te quedas ahí a veces mucho rato antes de, si no viene nada, por ejemplo, si tú me dices ahorita, es que tengo una opresión en el pecho, yo te diría, a ver, trata de ver desde ahí, siéntela. Y si les digo, por ejemplo, a ver si viene alguna imagen, alguna palabra, algo. Pero si no viene, no tratamos de cambiarla ni de ir a otro lado pronto, sino de quedarnos con la sensación. Y esto, Alicia, a veces es tan complicado que hay personas que les cuesta mucho trabajo distinguir lo que es una sensación. Entonces, por ejemplo, yo le digo, dime cuál es la sensación en tu cuerpo y me dice, estoy triste. Fíjate, estoy triste no es una sensación corporal. Claro, Y a veces les cuesta mucho trabajo incluso entender lo que es una sensación corporal, porque en verdad no estamos acostumbrados a esto, no estamos acostumbrados
a escuchar nuestro cuerpo. Claro. Fíjate que antes de llegar acá, venía en el coche y me sentía ansiosa. A mí, o sea, que lo reconozco, pues, pocas veces me da esa sensación en el cuerpo. Yo decía, ay Dios, ¿qué está pasando? Un cuerpecito, indícame cuál es el mensaje que me quieres dar. Y yo me ponía a pensar, ¿es acaso que tome café? ¿Es acaso que me faltó comida? ¿Es acaso, o sea, cuál es el mensaje de mi cuerpo? Entonces, por eso te preguntaba que si hay signos en específicos que me pueden dar el mensaje. Pero ahorita que te escucho esto de darle espacio a la sensación y poner la atención muy precisa, se me viene a la mente el mindfulness, que ahora está muy de moda, que no es otra cosa más que la atención plena. Y justo venía yo manejando, sintiendo todo mi cuerpo, la ansiedad, y decía, no, a ver, vete a él, ve a tu cuerpo, observa la sensación, acuérdate de lo que se trata esto, ¿no? Y Sí, sí, ponía más atención en el cuerpo, en todo lo que estaba sintiendo, porque de repente hasta era como quererme salir de él, ¿no? Y decía, no, a ver, atención en el cuerpo, siéntelo, y sí disminuía. No sé si es así como, sí. como la técnica, pues, un poco de la que me estás hablando. Ahorita te digo un poquitito de la técnica, pero fíjate, eso que tú haces es lo que muchas veces hacemos, querer dar una explicación de Ujú. por qué me está pasando eso y a veces pues no va por ahí, ¿no? Porque entonces ya inmediatamente me voy a la mente, no me quedo en el cuerpo, sino que me voy a la mente. A ver, ¿esto qué significa? Es como cuando llega alguien, te digo, a consulta y me dice, ay, es que tengo una opresión en el estómago, una sensación, me dicen, pero yo creo que es porque tengo hambre. Trabajamos, se les quita la sensación y no les di de comer y la sensación ya no está, Mm, ¿no? ok. Entonces, esa sensación no era porque no te estaba avisando de hambre. Y Ujú. entonces, cuando yo quiero muy pronto ponerle un significado, la mayoría de las veces, pues me salgo de la sensación y me voy a la mente. No, es que seguramente es porque no comí. No, seguramente es porque me habló fulanito. No, porque no. Entonces, aquí más bien es, me quedo con la sensación, la siento, si llega algo espontáneamente, ok, lo atiendo, ¿no? Entonces a lo mejor veo a mi papá, entonces a ver, siento a mi papá, ¿cómo me siento de estar ahí con mi papá? Pero si no llega nada, lo único que hago es me quedo con la sensación y trato como de, a lo mejor de describirla. Por ejemplo, digo, ay, esta sensación aquí en mi pecho se siente como apretado, como si estuviera una mano apretando. La describo. Curiosamente, muchas veces cuando yo la describo y la descripción, digamos que queda, cambia la sensación. No necesariamente para bien, porque a lo mejor puedes decir, ay, ahora se siente todavía más apretado. Está más apretado y sigo con la sensación y cuando la vuelvo a describir, vuelve a cambiar. Y generalmente llega un momento en que ya algo se suelta y mira, se, como que ya se liberó eso. Les decía yo, cuando yo daba clase aquí en la maestría en sexualidad me tocó dar clase y daba mucho, una materia que era como terapia de grupo, y me decían, maestra, enséñenos el método. Y les decía, claro que sí. Y luego les decía, acuérdense que este método no es para chismosos, porque muchas veces yo me quedo con la sensación y la sensación se libera y de veras no supimos ni qué se liberó. Pero eso no importa, porque hay un resultado. O sea, voy a poner un ejemplo así muy extremo que me llegó. Una chica que trabajó en sesión como año y medio, conmigo y hasta que ya las dos pensamos que ya era suficiente, regresó como 3 años después y me dice, oye, vengo porque no sé qué me pasa, pero no estoy a gusto en el trabajo. Ya iba a renunciar, me dice, pero dije, no, primero voy consigo. Digo, ok, empezamos a trabajar y pues era a través del, ella ya conocía muy bien el proceso, entonces me empecé es que veo un color amarillo y así, cosas muy, nada con sentido, y es que veo esto y lo otro, y de repente yo observo que hace esto, su pecho se expande y me dice, ya se arregló. Le digo, oye, ¿y qué fue? No sé, me dice, pero si no se resuelve en 8 días estoy aquí contigo. Y ya no regresó. Como Bien. 5 meses después, yo di un taller y fue ella. Y generalmente no lo hago, pero no me aguanté las ganas. Le digo, oye, ¿qué pasó? Me dice, mira, todavía no sé qué pasó, pero ya estoy muy contenta en mi trabajo otra vez. O sea, esto es algo que puede hacer el cuerpo.
Me gusta mucho esta forma de trabajar porque tú, por ejemplo, si estás trabajando conmigo, no necesariamente me tienes que decir lo que tú estás viendo o lo que, no sé, por decir algo que estoy viendo que un abuso. No me lo tienes que decir, con que tú me reportes las sensaciones, podemos trabajarlo. Ujú. Y a veces ni siquiera tú vas a entender lo que pasa, porque a veces yo digo que el cuerpo o el ser dice, no es necesario que recuerdes esto. Entonces te manda una sensación muy similar y Ujú. trabajamos la pura sensación y cuando alivia esa sensación, se alivia el suceso, aunque ni siquiera lo recuerdes, como le pasó a esta niña, Ok. que ni siquiera supo que era lo que lo tenía disgusto, pero Ujú. bueno, no, por eso les decía yo a mis alumnos, esto no es para chismosos. A veces, por supuesto, que vemos la historia completa, pero no se trata para mí tanto de conocer la historia como de sanar. Ok, entonces no necesariamente tengo que llegar yo con un tema que me está No, sucediendo o nada más llego contigo y tú me dices, a ver, ven cómo vienes, conecta con tu cuerpo o lo que sea, y entonces ahí ya, así es, y lo así único es. que se quede con la sensación y que vea que llega y nada más. No, pues vamos desarrollando, pero pues sí es un poquito como ya más, como para explicarlo. Sí, vamos desarrollando según lo que va apareciendo, vamos siguiendo la sensación. A veces con la sensación viene una imagen o viene un recuerdo ahora sí que siguiendo lo que va apareciendo, pero fíjate lo que te digo, voy siguiendo lo que va apareciendo. No tengo un tema para decir, ay, no, es que la quiero llevar acá o la quiero llevar allá. No, no Ah, tengo. A diferencia de, sé que muchos colegas sí hacen como su objetivo, yo no, seguimos la sensación, seguimos lo que aparece junto con la sensación hasta que se sana, ya el cuerpo como que suelta y ya algo ahí se movió. Y wow. obvio que eso tiene una repercusión en tu vida cotidiana. Sí, claro, y lo que me llama la atención es que precisamente si hubo un abuso, no necesariamente tienes que hablar del abuso, ni tienes que ¿cómo se le dice? Re- re- Revictimizar. Revictimizar a la persona, sino que simplemente yendo a su cuerpo y ella puede liberar el trauma, ¿no? Mira, tengo ahora sí que tengo permiso de un chico que justamente Ujú. sanamos bueno, trabajamos un abuso que él tuvo. Entonces y tengo todo su permiso porque hice un cuento. El cuento, haz de cuenta, está ahí en mi libro de cuentos, es su historia tal cual. Entonces, déjame platicarte cómo fue, él veía a su papá que lo jalaba a un charco de lodo. Entonces, yo cuando vi eso y porque ya tenía experiencia de otras cosas, dije, ay, ¿y qué es lo que hice? Decirle, a ver, dile a tu papá que no te quieres ensuciar, bla, bla. Y bueno, pues ya lo trabajamos. La siguiente sesión llegó y otra vez la misma. A ver, pon atención a tu cuerpo y que ya no me acuerdo qué parte era, pero por decir algo, el pecho, pon atención a tu pecho y fíjate que llega. Pues otra vez mi papá jalándome. Y entonces, no sé, me acuerdo si en la segunda o la tercera sesión, él ve el abuso. Y fue así como, porque él no tenía ni idea. Al contrario, él pensaba que su papá era así como lo máximo. Y entonces, bueno, pues le leí un cuento, yo ya había hecho un cuento de abuso de una niña y me dijo, ay, gracias por leerme este cuento. Le dije, voy a hacer el del niño. Me dice, niño o niña no es igual. Le digo, no, creo que no. Entonces, cuando yo terminé el cuento, le dije, quiero tu permiso, pues para hacer el cuento, para publicarlo, para hablar de que fue un caso real, solamente obviamente tu nombre jamás. Ay, claro que sí. Entonces, por eso me permito hacerlo así. Y Ok. entonces te digo, pero fíjate, él lo recordó, pero si él no lo hubiera recordado, lo hubiera sanado, porque fíjate, si el cuerpo le manda esta imagen de el papá jalándole un charco de lodo, ¿cuál es la sensación? Si tu papá te está jalando un charco de lodo, es como, no quiero, o sea, tu cuerpo haría esto, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la sensación ante un abuso? Rechazo. Si te fijas, la sensación es prácticamente la misma. Ujú. Entonces, a veces el cuerpo nos manda una metáfora, yo por eso siempre les digo, no importa que lo que ves no haya pasado, déjalo, quédate con eso, porque si él no lo hubiera recordado, hubiera sanado de todos modos, cuando libera esta sensación de, ajá, ¿sí?
Entonces, porque haz de cuenta como que en el cuerpo que tiene memoria se queda ahí enquistado esto y cuando lo liberamos, pues ya, pues se sana. Así es. Wow. Estoy súper sorprendida porque generalmente pues tenemos la creencia de que, o sea, los que van recorriendo ciertos caminos de terapias para liberar traumas o para trabajar con el cuerpo, etcétera, etcétera, pues siempre son diversos los caminos como tal. Pero esto que me compartes, híjole, se me hace increíble, se me hace maravilloso. Sí, a mí me gusta muchísimo esta manera de trabajar, la verdad, me gusta mucho. Y ahora te digo que lo estoy complementando con esto del movimiento, me gusta porque es como muy respetuoso. Es vamos siguiendo, no hay objetivos, lo mismo el movimiento inteligente, no hay de que yo quiero que te dobles de esta manera, yo te propongo esto y hasta donde tu cuerpo lo pueda hacer eso. Entonces, eh, creo que necesitamos como terapias respetuosas, porque Alicia, me queda a mí claro que si tú llegas a mí con un problema, tú tienes la solución, yo no la tengo, ¿sí? Claro, Eh, yo en verdad le doy gracias a Dios de estar en esta época en que tengo la conciencia de que yo no tengo tus respuestas. claro, Imagínate qué clase de persona tendría que ser yo para tener las respuestas de todo mundo. Si les digo yo, a veces no tengo las mías. Pero lo que sí sé es que la persona que está enfrente de mí tiene sus respuestas y que yo lo que me toca es ayudarle a que ella vea lo que ya está ahí dentro. claro, claro. Muy bien. Entonces, Ujú. Entonces, a ver, vamos a ver cómo haces la transición hacia el máster de sexualidad humana. ¿O qué pasa ahí? ¿Cuál es el momento? ¿Qué está sucediendo? yo estaba terminando gestal, te digo, y ya había empezado a dar terapia. Ujú. Y entonces ahí me di cuenta que había muchas situaciones que tienen que ver con sexualidad. Y bueno, debo de reconocer que hay otra cosa también que me pasó, por cierto. Y yo desde que era muy niña, para mí la parte de la espiritualidad era muy importante, pero la sexualidad también. O sea, desde muy niña yo me empecé como a tocar desde muy chica. Y entonces viví con mucha culpa porque yo decía, híjole, pues me acuerdo que cuando me iba a casar, una señora que además era del movimiento familiar cristiano me dijo, en el matrimonio todo se vale. Entonces yo dije, "Ay, bravo, ¿no?". Cuando yo enviudo también es como, me doy cuenta de todo lo que sí sentía yo, Ujú. ¿verdad? Porque yo siempre pensaba que era porque el hombre estaba ahí, que porque lo quería y porque, ¿verdad? Pero cuando él muere y que yo me doy cuenta que mis sensaciones están ahí, yo de repente no sabía ni qué hacer con ellas. Entonces, yo estaba dando clase en una universidad y un día una chica me dice, oiga maestra, ¿puedo traer a mi hermana que es sexóloga para que dé una conferencia sobre un tema que les había tocado a su equipo? Le digo, sí, claro. Y cuando yo lo oí hablar, me encantó. Y ahí dije, yo quiero esto, y si a esto lo unimos con todo lo que yo traía, pues dije, wow. Y entonces así empecé. El último semestre de gestal, ya estaba yo estudiando la maestría en sexualidad. Ah, ok. Oye, y Y entonces, a ver, entrando un poquito en el tema de la sexualidad, ¿qué engloba la palabra sexualidad? mira, en la sexualidad, digamos que Rubio habla de cuatro grandes olones, que es la reproducción, que es Ujú. precisamente esta capacidad que tenemos de generar seres iguales o parecidos a nosotros. Es el género, que es toda esta construcción que hacemos alrededor de ser machos y hembras. Entonces ya sabes que tenemos pues muchas situaciones. Es la vinculación afectiva, porque me afecta el otro, es decir, no hablo de que me lastima, sino que, por ejemplo, tú y yo ahorita que estamos conversando nos afectamos mutuamente, ¿sí? Porque Ujú. nuestras energías están fluyendo, pero también lo puma. Y finalmente el erotismo, que es esta capacidad de sentir placer que va desde, pues, la excitación hasta el orgasmo. Entonces, engloba todos esos grandes. Por supuesto que en torno a esto, además,
hay conductas, comportamientos, costumbres, valores, etcétera, etcétera. Entonces, muy, muy amplio lo que es la sexualidad. Yo digo, yo ya tenía 5 hijos y cuando entré a la maestría de sexualidad dije, wow, muchas cosas que no sabía yo, ni de mi cuerpo, ni de, de muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que descubres? Así lo Pues, más te hizo wow. este, pues descubro muchas cosas, te digo, algo que ya venía yo viendo, que no era nada más porque yo estaba enamorado de mi pareja, sino que realmente dentro de mí, o como dentro de todos, está esta energía sexual tan fuerte y tan poderosa, que especialmente las mujeres, pues sabemos que se nos ha reprimido muchísimo, ¿no? Ya no se dice, pero antes era como las mujeres decentes no sienten, las mujeres decentes no piden, las mujeres decentes, pues de hecho hay pocos estudios que se han hecho sobre, ya últimamente más, pero sobre sexualidad femenina, todo era en torno a la sexualidad masculina, entonces esas partes para mí fueron así como wow. Darme cuenta también que mis sensaciones son mías, ¿sí? Que si yo siento placer, no es porque el otro me hizo sentir, es porque yo me permití fluir con el otro. También la intimidad, entender, hay una sexóloga ya, pues digamos que ya fue hace tiempecito, creo que en el 75 sacó su libro, pero me gusta mucho una frase que ella dice, desnudar el cuerpo es fácil, desnudar el alma, que es la verdadera intimidad, es donde empieza la intimidad, ahí es donde ya no es tan fácil, ¿verdad? Y sí, Entonces, entonces intimidad. la intimidad es esta capacidad de vernos en lo profundo, sin vernos, y eso implica ver mi vulnerabilidad y ver tu vulnerabilidad. Es decir, me muestro tal y como soy, ¿sí? Y entonces yo puedo decir que a veces tristemente hay parejas que tienen mucho sexo, pero no tienen intimidad, porque no se muestran como son. Estamos viviendo, te digo, tiempos complicados y ahorita, por ejemplo, como pues los horarios de trabajo son muy fuertes y demás, a veces el sexo se vuelve como ay, una tarea más a cumplir. Ya tenemos mucho que no tenemos relaciones, hay que tener. Y entonces se vuelve algo rápido, algo sin mucha conexión. Y pues yo digo que hay que conectar profundamente. Realmente necesitamos conectarnos. ¿Sí? Pero otra cosa, Alicia, para yo poderme conectar con mi pareja o con quien sea, primero necesito conectar conmigo misma. Porque si yo no me conecto conmigo misma, pues difícilmente voy a conectar con alguien. Pero eso nos asusta. Ujú. Justo, ¿y cómo podemos conectar con nosotros mismos? Pues el silencio, Ah, el silencio. A mí ayer fuimos a una fiesta y yo, me encanta la fiesta, me encanta bailar, pues no la fiesta de, no, prácticamente no tomo, pero bailar me fascina. ujú, Pero yo ayer venía así, salí como abombada porque el ruido es demasiado fuerte. Y yo digo, ¿por qué tenemos esa necesidad de ese extremo del ruido tan fuerte? Pues porque los estímulos cada vez son más fuertes porque como nos hemos vuelto poco sensibles, entonces el estímulo es más fuerte y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Yo digo, si tuviéramos, por ejemplo, la suficiente sensibilidad, sentiríamos cuando nos pica un mosquito, ujú, pero no. Y lo veo mucho, por ejemplo, en lo cotidiano. Cuando yo era niña, las papitas traían poquita sal y ya. Y luego les fueron poniendo más sal, y luego chile, y luego extra chile, y otra extra chile. Y así los estímulos son cada vez más fuertes, lo cual hace una cultura adictiva, donde el estímulo tiene que ser mayor. Si por el contrario nos volvemos más sensibles, el estímulo no necesita ser tan fuerte, ¿no? De hecho, ok. hablando de sexualidad, la caricia suave, la caricia tierna, pues para mí, al menos, es una caricia súper profunda que te ayuda a conectar muchísimo. Y no estoy en contra de repente, como digamos, echarnos un rapidín y que sea algo lúdico también, sí, por supuesto, pero que no sea Ujú, lo ordinario, lo de siempre. Y lo que sí no estoy tan de acuerdo es que el sexo se vuelva una obligación. A veces, ok. años antes era para ellas. Yo me acuerdo que cuando me iba a casar, mi mamá me dijo,
oye, hija, ¿vas a usar anticonceptivos? Porque luego si tu marido te quiere usar todos los días, fíjate la palabra, usar todos los días. Yo digo, pues muchas mujeres así vivieron su sexualidad. Entonces, pues es muy triste, pero ahora también los hombres de repente es como una obligación en el sentido de, híjole, ya tenemos tanto que no tenemos relación, hay que tenerlas. ¿Por qué? Porque nos hemos desconectado muchísimo de nosotros mismos. Estamos en el celular, estamos en el trabajo, estamos en miles de cosas, en el tránsito, en el tráfico, en el no sé qué, y entonces vivimos muy desconectados. Claro, claro. ¿Por qué crees que sea importante entonces saber sobre sexualidad? Otra vez, más que saber, está bien, sí está bien saber, pero Ujú. yo creo que es como darme permiso, porque sí está bien saber, Alicia, pero ¿sabes qué? Si yo hiciera más caso de mi propio cuerpo, y yo insisto, las respuestas ya están aquí. El problema es que tenemos la mirada demasiado hacia afuera. Entonces, pues sí, vale la pena como eh, enterarnos, nada más que luego también depende de con quién te enteres, porque justamente en esta situación de ir mucho para afuera, pues habrá quien te diga, es que lo importante en el sexo es que logres la postura fulanita y que hagas esta no sé qué y que te tomes tal y que dures tantos orgasmos y como la mujer es multiorgásmica, tienes que darle cuando menos 5 o 6. Pero si tú te fijas, todo esto es la periferia, lo de afuera. ¿Cuántos en el cotidiano, en las redes, te están hablando de la verdadera intimidad empieza aquí adentro? Con que tú te permitas mostrarte al otro tal y como eres. O sea, con tus fallas, con tus defectos, con tu vulnerabilidad. Ujú. Que eso Oye, es, llegar a la intimidad tendría que hacerse desde un lugar en el que yo ya soy capaz de saber cuáles son mis necesidades, ya me conozco y así puedo conectar con alguien que de la misma manera ya se conozca, ya sepa sus claro, necesidades y que pueda abrir como tal. Y a veces, como para lograr el placer, no necesariamente corporal, pero el placer de estar con alguien es llevar esta apertura entonces desde mi interior, desde lo que yo ya sé de mí. claro, el autoconocimiento es clave para mí, para todo. El autoconocimiento, el autoamor. ¿No? Porque también, obviamente, por ejemplo, si vamos a suponer que estoy soltera y que de repente tengo ahí, alguien me hace ojitos y vamos, no sé qué, y resulta de que no le gusta o me dice algo como, ay, tú no, que a veces suele suceder, ¿no? Que él no puede tener una buena erección y dice, es que tú no me excitas, o sea, si yo no tengo un autoconocimiento y una valoración de mí, pues se la voy a comprar y voy a decir, híjole, es que no sirvo, es que porque estoy muy gorda, porque estoy esto, porque estoy lo otro, ¿no? Pero si yo sé quién soy, digo, bueno, pues pobre cuate, ¿no? No pudo y mira, me está queriendo echar a mí la culpa, ¿sí? Y Claro, eso, claro, digamos, estoy hablando de una relación así, por decirlo casual, pero ya desde ahí, lo importante que es que yo sepa quién soy y que yo me valore. Y yo creo que eso no es solamente en el sexo, en todos los órdenes de mi vida. He tenido parejas que, por ejemplo, ellas, de que no permitían que se les viera porque tenían celulitis, porque esto, porque el otro, y luego a veces venía la pareja y me decía, pero es que a mí me encanta así como es, ¿sí? Pero como nos han vendido sí, ese estereotipo de que tienes que estar de determinada edad, de determinada peso, de determinada forma, o sea, pero otra vez es hacia afuera, hacia afuera, hacia afuera. Es una cultura que nos lleva a vivir mucho hacia afuera. claro. ¿Cuáles son los mitos en torno a la sexualidad? Pues mira, yo creo que hay muchísimos mitos. Uno de ellos sería eso, ¿no? Que el otro es el que me da placer y que yo siento placer con fulanito de tal, nada más. O sea, discúlpame, el placer es, la sensación es tuya, ¿sí? Y si yo, hay un mito que es muy, feíto, que no me gusta, pero lo voy a decir que luego dicen,
no hay mujeres frígidas, lo que hay son hombres que no saben hacer el amor. Digo, eso es mentira. Porque si yo estoy amargada, si yo tengo recelo contra la sexualidad, si lo que tú quieras, pues aunque el otro sea un excelente amante, no va a lograr nada, ¿sí? Porque yo no me voy a abrir, no me lo voy a permitir. Entonces, eso es también otro de los mitos que también muy extendidos por ahí, todavía hasta el día de hoy, que los hombres dan sexo cuando en realidad lo que quieren es amor y que las mujeres dan amor cuando en realidad lo que quieren es sexo. Y yo digo que es un mito, porque yo digo que la sexualidad no es un atributo ni una necesidad masculina, sino humana, o sea, desde los dos, y la ternura y el amor no es un atributo ni una necesidad femenina, sino humana. Y tan es así que seguramente tú, yo también conozco hombres que son muy, muy tiernos y amorosos, mucho más que muchísimas mujeres. Y conozco mujeres que son muy sexuales, mucho más que muchísimos hombres. ¿Sí? Pero seguimos cargando todo. Y es que, Alicia, te invito a que veas los programas de televisión, las canciones, cómo sigues reforzando y reforzando estos estereotipos. O sea, es increíble que en siglo XXI seguimos viendo más de lo mismo. Sí, está muy cañón, está muy cañón. Son los metamensajes, por ejemplo, híjole, no quiero hablar mal de él porque sé que es una persona muy exitosa, pero Bad Bunny, sus canciones están cargadas de metamensajes como muy así, ¿no? Con respecto a la sexualidad, no sé, a mí no me encanta. Tengo dos hijas que son como de la generación de las que les gusta Bad Bunny y de repente sí he llegado como un poquito a pelear o decir, ay, ¿cómo escuchan eso? Pero bueno, sé que tengo que respetar. Pero Son estilos. todo va, es decir, si tú lo ves, vas a ver cómo casi todo nos lleva al mismo mensaje, Claro, ¿sí? claro, Y por ejemplo, en las canciones, lo que tienen las canciones es que con el ritmo, con el deseo, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de qué cantamos. claro, claro. Un buen, un buen ejercicio que alguna vez lo hice en un taller de sexualidad es quitarle anotas la pura letra y lees la letra despacio y es impresionante, de repente dices, wow. Todo lo que me estoy metiendo acá, programación tras programación. ¿Cuánto ha pesado entonces la educación para poder vivir una sexualidad, por ejemplo, hablando de las mujeres, como más libre, más merecida? No sé cómo decirlo. Yo creo que sí hemos avanzado, pero yo pienso que todavía nos falta mucho por avanzar, ¿no? Yo cuando daba todavía clases en la universidad, me di cuenta de muchas chicas que tenían muy abiertas al sexo, pero muchas de ellas eran más como por ser de la onda, porque eso es lo que se usa para que ser la popular, no sé qué, no tanto como con una conciencia de es mi placer, es mi cuerpo, es lo que yo quiero, Ujú. ¿sí? Y yo pienso que sí todavía nos falta avanzar. Sí hemos avanzado mucho, la verdad. Precisamente yo hoy le comentaba a mi pareja, no me acuerdo por qué, que mi mamá, que fue una mujer que atendía el negocio, una óptica que tenían pues mis papás, y a ella no le quisieron dar crédito, a pesar de que ella atendía el negocio, creo que incluso estaba su nombre, pero por ser mujer no le dieron crédito. En ese sentido sí hemos avanzado mucho, y digo, en la cuestión de la sexualidad también, pero creo que todavía tenemos mucho más que nos hace falta. Sí, Sí. y ahorita que dices eso de lo que pasó con tu mamá, yo sí veo que, por ejemplo, las chavas de ahora sí andan con todo, o sea, ellas ya no se esperan, sino que tiran la onda o son más claras y yo quiero y tal. Pero justo lo que decías, ¿no? Están como muy hacia afuera. ¿Cómo, cómo lograr que estas nuevas generaciones lleguen más bien como a un término medio? O sea, que ya no sean el recato que teníamos nosotras cuando más jóvenes y lo que nos tocó vivir contra la total liberación de ellas para vivir su sexualidad, que tienen derecho, pero es como muy arrojada, muy sin cuidado, muy sin proteger ni su energía ni su cuerpo. Mira.
cuando yo también trabajaba también en la universidad, que hablaba yo con los chicos de estos, ahí también vi mucho la cuestión de lo alcoholizado que está no solo la juventud, la sociedad en general. Tú ves alcohol, 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 alcohol en todos lados. Y yo me acuerdo que yo les decía, me decían de repente, ay maestro, ¿usted qué opina? Y que no sé qué. Decía, miren, por mí, el máximo placer, pero con la máxima conciencia. Conciencia hablo de no alcohol y conciencia es que yo sé lo que estoy haciendo. O sea, que lo estoy haciendo con responsabilidad. Y es, ¿sí? Y para esto es ayudar a nuestros jóvenes a que vayan hacia adentro. Pero no tenemos esa cultura. Fíjate que a mí me sorprendió en una de las clases que me tocó dar, que la manejábamos como tipo autoconocimiento, un tallercito. Yo los ponía a hacer un ejercicio un día, eran cuatrimestres, un día del cuatrimestre, y era tenerlos como una hora y media en silencio. Entonces hacíamos como cuatro pedazos. En el primero les decía que recordara días que fueran importantes en su vida, que hubieran cambiado su vida en antes y después, lo que sea, ¿no? Bueno o malo, que murió fulanito o que nació, lo que sea. Y entonces luego hacían dibujos. No les permitía que pusieran palabras otra vez para que fueran al cuerpo y no a la cabecita. En el segundo momento era que era su miedo más grande y su sueño más grande. Y entonces también, pero estaban con los ojos cerrados, como sintiendo cuál es su sueño más grande, luego abrían los ojos y dibujaban. La tercera parte era que pensaran pues que ya había pasado su vida y ya habían muerto. Y entonces, que cuál era, qué habían dejado en la vida, qué se llevaban de esta vida, que bla, bla, bla. Y la última era que ya están aquí y ahora ve, qué vas a hacer con todo esto que descubriste, ¿no? Y era impresionante porque yo les decía, si no quieren hacerlo, está bien, se pueden salir o háganse tontos, pero no me distraigan a los demás. Y a la mayoría les gustaba este trabajo de que era estar casi una hora y media en silencio. Y luego me decían cosas como, yo me acuerdo que al inicio del cuatrimestre les preguntaba que cuál era su sueño y todo, ¿no? No, pues que tener 1 millón de pesos o que, qué sé yo, cosas así, ¿no? Y después de ese ejercicio, ay, maestro, es que ya me di cuenta que, no sé, o que no le he hablado a mi papá en un mes o que esto. Y entonces veía como, no es que no les guste a los chicos esto, es que no, casi no hay espacios en donde esto se ve. Sí, sí, En claro. la universidad está muy abocada a que aprendas ciertas cosas. Ya ni siquiera es a que cuestiones y que pienses, sino a que aprendas esto que te están diciendo que así es. Y entonces en casa también pues los espacios son muy reducidos como para ir hacia adentro. Yo digo Claro. ahora que cosas tan sencillitas como enseñar a nuestros niños a que pongan su mano en su corazón y que respiren así 5 o 6 minutitos, así tratando de no pensar nada, simplemente de sentirse. Sí, se podría ser un camino y a lo mejor en un principio 5 o 6 minutos va a ser demasiado. A lo mejor empezar con 30 segunditos y ir aumentando. Pero entonces eso yo creo que es algo que se tendría que implementar desde la escuela, por un lado como a manera de educación y por otro lado la importancia que los papás estén como en esa misma línea, porque como un papá que está todo estresado, acelerado, el trabajo, la mamá igual, pues ¿qué les puede brindar a los chiquitos si ellos ni siquiera son capaces tampoco de darse como estos espacios de paz y calma, ¿no? Mira, ay, me voy a meter un poquito en política, pero yo creo que para el sistema es muy conveniente esto. Porque si en primer lugar, si trabajamos, 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 vamos a ser muy productivos. Y vamos a también a ser muy buenos consumidores. Vamos a consumir fármacos, vamos a consumir antidepresivos, vamos a consumir alcohol, vamos a consumir música, vamos a consumir cualquier cosa que nos aleje de estar acá, Claro, ¿sí? claro. Entonces, sí, no es algo fácil, pero yo sí creo que es importante que lo empecemos a hacer. Es como ir un poco, darnos un espacio. Pues ser, te digo, 2 minutitos, 3 minutitos para conectar conmigo mismo. Claro. Y lo que decías también me llama la atención, que es
una cosa, si los adultos nos pudiéramos dar como la oportunidad de tener esos espacios, encontraríamos que eso de querer tener, pudiera ir como bajando si en realidad regresamos como a nuestra paz y calma, ¿no? Un poco creo que pudiera ser así. Mira, te decía yo que hacía este ejercicio con los chicos, de que se imaginaran que se murieran. No sabes, esto yo lo sigo practicando. Digo, no, no hago así el ejercicio, pero muchas veces cuando voy a tomar una decisión, digo, esto, si yo, cuando yo me muera, esto va a ser importante. Ok. Ah, Y cuando lo ves así, te das cuenta que muchas cosas que hacemos en lo cotidiano y por los que nos andamos peleando y que no va a ser importante, pero parece que vivimos como si nos fuéramos a vivir aquí toda la vida. Digo, no toda la vida, sino toda la eternidad. claro, Y pues como que vivimos muy en piloto automático, ¿no? esto pasa, todo pasa, la vida pasa, Claro, lo bueno pasa, lo malo pasa, y pues las cosas pasan. claro, claro. Oye, Silvia, y la pregunta de los 74 mil, eh, desde la sexualidad o desde la sexología, ya no sé cuál sería la diferencia ahí que nos pudieras compartir, pero ¿cómo se aborda la homosexualidad? Bueno, en la sexualidad, obviamente, nosotros consideramos que es una condición natural. O Ujú. sea, la mayoría nacen, hay una tendencia y lo hemos visto. Y de hecho, pues también entre los animales hay homosexuales, ¿no? Y ¿De creo verdad? que hay, sí, ¿Cómo entonces, cómo lo vemos o qué es lo que pasa? Digo, si acaso la ciencia ya lo tiene como detectado, ¿qué? sí, mira, yo no que yo te diga, conozco un estudio, no, pero pues es obvio que sí, ¿no? Hay como los bononos, si mal no recuerdo, que ellos son muy prolíferos sexualmente y es casi todos con todos. Y además, si lo vemos, pues eso ha existido siempre. Yo cuando estudié filosofía, pues los grandes filósofos, muchos de ellos eran homosexuales. Yo creo que a mí, Alicia, algo que yo pienso mucho es que ojalá algún día pudiéramos quitar tantas etiquetas, ¿no? Porque para mí, como te decía, cada ser humano es único e irrepetible. Claro, Entonces, que este es gordo, que este es chaparro, que este es homosexual, que este es judío, que este es... ¿Cómo para qué? Este es un ser humano que merece mi respeto, ¿sí? Merece mi respeto, ¿por qué? Porque es un ser humano, simplemente. Ya claro, todo lo demás que él haga o diga, pues, y que se vista de determinada manera, pues también son cosas que hay que entender que son culturales. Los tacones altos se hicieron para los monarcas chaparritos, porque se claro, querían ver más altos, entonces muchísimo de esto es completamente cultural y hay que entender. Tengo claro. una anécdota, tenemos muchos prejuicios. Hace muchos años tenía yo una persona, una señora que iba a terapia y me dice un día, tenía un niño y una niña, acabo de darme cuenta que la chica que cuida a mis hijos es lesbiana, la voy a correr porque yo creo que está en peligro mi hija. Le digo, ay, sí, es cierto. ¿Sabes qué? Le dije, córrela y te buscas a alguien que realmente sea heterosexual. Le dije, te fijas bien que sea heterosexual para que el que esté en peligro sea tu hijo. Y ahora me dice, ¿pero por qué? Digo, es que, pues, ¿por qué? ¿Por qué asumes que porque es lesbiana está en peligro tu hija? Entonces, si es heterosexual, está en peligro tu hijo. Claro. Dije, no te fijes en eso, fíjate en su calidad, fíjate cómo trata a tus hijos, fíjate en otras cosas, pero estamos llenos de prejuicios, Mm, ¿sí? claro, Entonces, yo sí abogo porque respetemos más al ser humano como es, con sus muy particularidades que tiene. claro, Por claro. supuesto, el respeto significa también que me respetas, ¿verdad? Pero a mí no me falta ese respeto si te das un beso y eres hombre, si te das un beso con otro hombre delante de mí. A mí eso, ¿por qué me va a faltar el respeto? Yo lo veo como una manifestación de amor. Claro. Claro. Pero yo creo que culturalmente, como dices, no tenemos como esa visión de antes que ejercer una sexualidad con alguien de mi mismo sexo o lo que sea, está de por medio el amor. Y eso es lo que perdemos de vista un poco, ¿no? Así es. Porque
descalificamos o, bueno, ahorita ya es como más abierto, ¿no? O más aceptable el ver que hay amor o tienen una relación dos personas de un mismo sexo. Pero a lo que voy es lo que me decías, que esta tendencia de relacionarme con alguien de mi mismo sexo, decías tú, se nace, es de manera natural, no es que se hagan. Porque ¿no? muchos tienen la idea de que, ay, ese se hizo porque le pasó algo o porque se juntó con quién sabe quién o etcétera, etcétera. Mira, pudiera ser, o sea, como siempre, el ser es multifactorial y hay muchas cosas que nos van a influir, ¿no? Entonces, si pudiera ser, ¿no? Que a lo mejor alguien que, no sé, por decir algo, tuvo muchos problemas por relacionarse con las mujeres, pues se le dio más fácil relacionarse con los hombres. Pero tú puedes observar que hay niños muy pequeñitos que ya manifiestan ciertas preferencias, que ves su manera de caminar y todo, entonces pues no, la verdad es que se nace. Sí es posible, no digo que no, que alguien pueda optar. Vamos a suponer, aquí en Jalisco, que tiene fama de que son muy machos, o donde sea, a lo mejor un varón puede decir, yo no me quiero parecer a mi papá. Y Ujú. entonces él va a voltear a ver a su mamá como una figura de referencia. Ah, Eso ok. pudiera ser, Ujú. pero en general yo digo que nacemos de determinación. Y bueno, es más, te voy a decir algo que es muy controversial y yo creo que mucha gente me va a atacar. Ujú. Yo creo que puesto que yo tengo una parte masculina y una parte femenina, pues todos somos potencialmente bisexuales. Si tengo yo una preferencia por ser heterosexual o una preferencia por ser homosexual, pero tú lo dijiste muy bien, nos enamoramos de la persona, no del género. Ok. Entonces, yo he tenido puras parejas, hombres, pero yo no te podría decir, te juro que en mi vida, no, porque hay que recordar que ambos tenemos hormonas masculinas y femeninas. Tenemos una parte masculina y una parte femenina. Pues Pero vuelvo a insistir, más que fijarnos en las etiquetas, fijémonos que somos seres humanos. claro, claro. Entonces no sería raro encontrar que de repente sí puedo congeniar muy bien con alguna persona de mi mismo sexo, o sea, pudiera nacer en mí un profundo amor porque, y en Claro, ella un profundo amor porque nos llevamos bien y no necesariamente nos vamos a ir a la cama o lo que sea, sino simplemente es una relación desde la intimidad claro. y saber Además, cuáles somos. sí, claro, además eso te iba a decir que a lo mejor yo puedo ser, eso sí se ve en la sexualidad, yo puedo ser homosexual en fantasía, es decir, tengo fantasías homosexuales, pero sé que en mi vida quiero experimentarlo, ¿no? Ya. Como puedo tener una fantasía de que que quiero estar acostada en una montaña de nieve, pero ya en la vida real no, porque soy muy friolenta, pero como fantasía está padrísimo. Entonces, a lo mejor también como fantasía puedo fantasear con relaciones homosexuales, pero eso no significa necesariamente que las voy a llevar a la práctica. Entonces, sí, ahí habría también que ver si es a nivel de fantasía, también puede ser a nivel afectiva, como tú dices. A lo mejor me relaciono afectivamente más con las mujeres que con los hombres. Entonces, todo esto sí ya sería verlo en la sexualidad, pero, este, Claro. insisto, Y como, relajémonos más y respetemos más. Y para esto, lo que más ayuda es que yo me ame y me acepto como soy. Porque en la medida que yo me amo y me acepto como soy, puedo ser mucho más tolerante a las diferencias de otros. Porque no me siento en peligro. Cuando yo no sé bien qué soy, quiero que todos se parezcan a mí porque así ya me siento más segura. Cuando yo me amo y me acepto como soy, pues puedo aceptar que tú seas diferente a mí, que el otro sea diferente a mí y claro, no me siento como en peligro. claro, claro. Entonces, ¿cómo sería vivir una sexualidad sana? Pues yo creo que vivir una sexualidad sana es primero como muy en contacto conmigo, saber lo que quiero, saber qué es
hacerme responsable. Una cosa muy importante que pasa, Alicia. De repente, cuando nosotros acabamos de conocer a alguien, cuando estamos en el enamoramiento, va a ser todo, wow, ¿no? La dopamina está al 100%, pero la dopamina va para abajo. Ujú. Y entonces cuando la dopamina cae, muchas veces empezamos con que, no, es que ya no lo quiero, no, es que ya no siento lo mismo. Parece que esperamos que mágicamente la sexualidad va a funcionar sin que yo haga nada. Pues no, la sexualidad es como un músculo que yo tengo que trabajar y tengo que fortalecer. Y otra vez volvemos, si estamos en un sistema de mucho estrés, donde estamos estresados los dos, pues difícilmente quiere decir que traemos nuestro sistema simpático a todo lo que da, entonces, y ese lo que está preparado es para la lucha y para la huida, pues no voy a tener muchas ganas de intimidar ni de tener relaciones sexuales. Entonces, lo primero que necesitamos es tratar de regular nuestro sistema nervioso y darme cuenta, te digo, de que es como un músculo y que yo puedo buscar las oportunidades para tener intimidad, no solamente sexual, sino intimidad. Yo trabajo mucho con las parejas que de repente pues dejan de ser pareja. Llegan los hijos y se convierten en papás y se acabó la vida en pareja. Ya no salen juntos, ya no hablan más que de los niños, o sea, entonces así va a estar muy complicado que seamos pareja. Luego, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de las mujeres con las que estoy trabajando ahora, que están sobrecargadas, imagínate, ¿cómo van a llegar con ganas de tener vida sexual? Entonces ahí muchas veces el sexo se vuelve una obligación más. Entonces, ya hice esto, ya hice lo otro, y todavía tengo que estar sexy para el marido. Y muchas veces, pues no se sienten vistas, porque el trabajo doméstico muchas veces no es reconocido. Y ni nada, entonces la mamá se la pasó haciendo esto, el otro, la esposa hizo X número de cosas en el trabajo y nadie me volteó bien. Entonces, una mujer que se siente así, que nadie, que no es vista, que no es valorada, ¿tú crees que va a tener ganas de tener intimidad sexual? No, claro que Por no. supuesto que no, ¿no? Entonces, pues yo creo que sí, ahí es importante como para yo como mujer, no tanto pensar es que muchas me dicen, es que a mí eso no me interesa, es que a mí eso no me interesa. Pues no, porque lo hemos vivido como una obligación. Lo hemos vivido como si los únicos que tuvieran placer son ellos, cuando que en realidad yo algo que les digo mucho, pues nada más ve que tu cuerpo viene súper armado para el placer. Claro. No es lógico que si las mujeres traemos tanto, Armamento. tanto armamento para el placer, de repente no nos guste. Cuando que si tú ves, es que la naturaleza es perfecta, ¿sí? Y le da a cada quien lo que va a necesitar. Claro, claro. Entonces, Y entonces ahí es donde surgen las infidelidades o qué onda. Y esto que dices de cuando las parejas se casan, tienen hijos, se olvidan de la pareja. Entonces, es un poco decir que el matrimonio mata el amor. O las paternidades matan al amor. O a la... no, yo creo que no es ni el matrimonio ni la paternidad. Yo creo que más bien es la indolencia de creer que eso va a seguir funcionando mágicamente bien. Ok. ¿Sí? Es como, no, es darme cuenta que si yo quiero que esto funcione, yo tengo que hacer cosas para que funcione. Me hago responsable de mi placer y eso pues ambos, ¿verdad? Entonces vamos creando cercanía, vamos, yo lo que les digo, a ver, chicos, cuando ustedes estaban de novios buscaban para estar solitos el lugar más oscuro y ahora casi nunca salen solos, porque aun cuando tienen oportunidad de salir, invitan a los amigos, a los primos, a no sé quién, pero se dan muy pocas oportunidades de estar ustedes juntos. ¿Sí? Y de buscar esos espacios por ejemplo, vamos a decir, bueno, pues, a ver, amor, vamos a repartirnos aquí las tareas de la noche para que tú duermes a los niños, tú los bañas mientras yo hago esto y lo otro, para que se vayan a la cama, la camita los niños y tengamos tiempo para nosotros. ¿Sí? Claro, claro. Pero
Pero yo creo que muchas parejas todavía viven en el rollo de los roles, ¿no? Y justo esto que decías, no sé cómo lo veas tú, pero creo que fuimos las propias mujeres las que nos echamos la soga al cuello pretendiendo que somos las todopoderosas. Entonces, porque ya el trabajo de casa es muy pesado y no es reconocido y tal, mejor decido irme a trabajar porque por lo menos me siento productiva, me lo reconocen y pues obtengo dinero finalmente, aunque regreso a casa a la chinga como tal, perdóname el francés, pero es así. Entonces, Sí. nos pusimos la soga al cuello un poco, pero creo que, no sé cómo lo veas tú también, pero creo que de alguna manera, ante lo que vivieron nuestras mamás y lo que pudimos ver nosotras, ¿no? Del sacrificio y los esfuerzos y cómo trabajaban un chorro y nadie les pagaba nada, eh, tuvo que ser, o sea, ha sido como tuvo que ser, como para Sí, empezar a regular esas situaciones. es que mira, Alicia, yo creo que nosotros sabemos muchas cosas que no queremos, pero todavía nos falta saber cómo sí queremos. Yo te digo, amo mi trabajo, no me imagino, mi vida sin trabajar. Te digo, ya lo he intentado y no, la verdad es que no quiero hacerlo. Pero, y sí, tú dices, las mujeres nos hemos echado la soga al cuello, pero yo creo que no es tanto las mujeres, creo que es un sistema que así nos educa. O sea, cuando mi mamá me decía a mí, ahora lo entiendo, por supuesto que de niña te digo, a mí me molestaba. Tú ven, ayúdame acá, mientras mis hermanos podían estar jugando. O sea, no era una mala intención, es que ella sí aprendió. Y ella Sí. le dijeron que así era, así iba, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues vamos repitiendo eso. Sin embargo, yo, por ejemplo, mis hijos, ellos, un día, a mí me dio, como yo, pues ya viuda, tenía que salir a trabajar y tenía que salir a no sé qué, y mis hijas ya en ese tiempo estaban casadas, entonces, a ver, Chávez, ¿sabes qué? Un día te toca hacer de comer a ti, otro día a ti, otro día a ti, y los otros días, 2 días yo hago, y así, ¿no? Y entonces les dejé de lavar la ropa muy chicos. Ahora, de repente, entre broma y broma en las fiestas familiares, ay, mi mamá tan abusiva. O sea, es como ir delegando también, ¿no? Es aprender a hacer cosas. Y me acuerdo que un día llegó la novia de uno de mis hijos y que le dije, a ver, usted está de invitada, va y se sienta. No, no, es que mi abuelita dice que los hombres no entran en la cocina. Le dije, pues allá tu abuelita, aquí sí entran. Aquí tú te sientas y que él te haga de cenar a ti. Tú veniste de invitada, ¿sí? Ah, qué buena onda. Y yo veo, por ejemplo, que mis hijos, no te digo que son perfectos, pero sí definitivamente, pues saben cambiar pañales, saben hacer de comer, saben. Entonces sí podemos ir haciendo esos cambios. Claro, No es fácil, ¿verdad? Pero hay que empezar a hacerlos poco a poco, claro, poner límites. yo creo que con ese tipo de educación vamos como limpiando un poco los caminos de la codependencia, ¿no? Claro, claro. Porque ellos son autónomos, porque ellos saben hacerse, pues, muchas cosas, gracias a que la vida les tocó que mamá tenía que ir a trabajar y ellos tuvieron que crecerse autosuficientes. Y la verdad es que yo creo que eso está muy bien, porque es así como se pueden establecer, creo yo, las parejas verdaderas. Sí. Yo les digo mucho a las parejas que vienen, ¿saben qué? Ahora ya los roles no están así, entonces ustedes necesitan realmente planear de qué manera van a dividirse los gastos, de qué manera van a dividirse las tareas y todo, pero traten de que sea realmente en equidad, ¿sí? Porque a veces está muy desigual la balanza, ¿no? Ujú. Pero ahí cada pareja tiene que decidirlo. Sí. Y yo Oye, creo que a mí por eso me gusta mucho trabajar con las mujeres y ahorita quiero trabajar con estas mujeres que a veces, como tú dices, son muy exitosas afuera y llegan y tienen todavía que hacer un montón de cosas porque no se atreven a poner límites claros, ni a sus hijos, ni a sus parejas. Y pues yo creo que hay que poner límites. A ver, hijo mío, yo por ejemplo, desde que estaban muy chiquititos, les decía, aquí solamente se va a lavar la ropa que esté adentro del bote.
Ok. Si está a medio metro, a 5 centímetros, no, Ujú, no. Y ujú. entonces van aprendiendo, Claro. ¿sí? Van aprendiendo. Pero Oye, pues las mujeres nos cuesta trabajo porque te digo, es como mi mamá, que vamos repitiendo la historia. Hay que, otra vez, volvemos, hay que poner atención a lo que estoy haciendo, a cómo lo quiero hacer para ver si realmente quiero yo seguir repitiendo esos patrones o decido cambiar. claro, claro. Oye, entonces, ¿cómo llegan las parejas a ti? ¿Por cuestión de problemas en su sexualidad o cómo? Llegan de todo, por problemas en la sexualidad, por problemas a veces de que no se entienden, que no, de comunicación, pues, o sea, diferentes tipos, ¿no? Normalmente llegan más mujeres que hombres, a veces ellas vienen porque, pues, y eso es maravilloso, porque además como ellas vienen solas y yo les digo, mira, como él no está aquí, no vamos a trabajar con él, vamos a trabajar contigo, porque Ujú. se trata de que tú puedas aprender a poner límites, se trata de que tú, tengas tu, digamos, estés segura de quién eres y qué quieres, ¿no? Porque no es que el otro me hizo, es que hay cosas que a veces que yo permito, a veces que yo incluso ni, no me doy cuenta, pero yo misma provoco, a veces, no estoy hablando de agresiones, ¿eh? Pero voy a poner un ejemplo que lo he puesto un montón de veces. Cuando yo estaba empezando a trabajar, vino una chica, ella nada más venía a consulta, y resulta de que ella es hiper responsable. Y entonces su pareja trabajaba muy cerca de la Comisión Federal de Electricidad. Entonces le decía, pues a ti te toca pagar el recibo. Pero como esta niña era hiper responsable, 2 días antes de que se venciera iba y buscaba y como ahí encontraba el recibo, pues iba y lo pagaba. Entonces venía a quejarse de él conmigo y yo le dije, pues oye, no, él está haciendo bien. ¿Cómo que está haciendo bien? Le dije, pues si tú lo pagas, ¿para qué lo paga él? ¿Pero qué hago? Le dije, no lo pagues. Pero nos van a cortar la luz. Perfecto. Entonces, fíjate lo que vas a hacer. Tú ten pocas cosas en el refrigerador, prepárate para el apagón y ya. Claro. Y entonces así lo hizo y claro que les cortaron la luz y afortunadamente fue en un fin de semana. Entonces tuvieron viernes, sábado y domingo sin luz. Ujú, ujú. Y entonces, pero ella como ya estaba ni siquiera se enojó, dice que le dijo, "Ah, nos cortaron la luz". Pues sí. Y él dice, ¿no la pagaste? Ah, no, le dijo, pues es que ya habíamos quedado que tú la pagabas. Pero tú es que tú siempre la pagas. Pues sí, pero yo pensé que tú lo ibas a pagar. Y ahí acabó el problema. Pregúntame si les volvieron a cortar la luz. Claro, jamás. Entonces, fíjate, a eso me refiero cuando digo que a veces yo misma hago cosas que provocan que el otro actúe de esa manera, Claro. ¿sí? Como ahí, si yo le resuelvo, pues, ¿para qué? Entonces es cuando yo empiezo a tener conciencia y me doy un lugar y me escucho, yo digo, a ver, espérame, yo hago esto y esto y esto, entonces esto quedamos, pues esto ya te toca a ti. Claro. Y a veces en ese papel de las superwoman empoderadas que nos hemos convertido, queremos absorberlo todo porque nosotras podemos y porque tenemos que cumplir. Y es entonces lo que te decía, nosotras solitas creo nos ponemos la soga al cuello, ¿no? Y hay una cosa muy importante, Alicia, que no mencionamos, pero creo que puede estar atrás de todo, Ajá. pues que a lo mejor nos gusta el control. Claro. Y las cosas se Suspiro. tienen que hacer a mi manera. Claro, claro. Pero fíjate que, digo, yo me he podido dar cuenta que a veces no somos conscientes. Eh, yo pensaba que yo era muy laxa. Y una de mis hijas todo el tiempo me estaba diciendo que yo era bien controladora, que yo era bien controladora. Y yo decía, pero ¿cómo voy a ser controladora si yo de verdad, o sea, yo permito que las cosas pasen? Claro que no. Si no fueras controladora, no estarías llamándome a cada rato. Si no fueras controladora, y así me fue diciendo, pues, varias cosas que ella observaba que yo hacía. Y yo me costaba trabajo reconocerlo, pero al final creo que sí. Creo que sí, era querer controlar y también lo que pude observar desde mi miedo, desde el Claro, miedo a que pasaran cosas que yo no quería que sucedieran, ¿no? Pero no era consciente, no me daba cuenta de que, pues, de alguna manera, pues sí, ejercemos un control. sí.
tristemente andamos mucho sobre el control, te digo, queremos controlar el cuerpo, quiero controlar mis pensamientos, quiero controlar. Y pues es padrísimo cuando aprendemos Ujú. a fluir con la vida. Yo digo que el control es una ilusión, porque pues las cosas no van a salir siempre como yo quiero y muchas veces hay imprevistos y entonces entre más aprenda yo a fluir, a dejar ser, pues mejor. ¿Sí? Claro. Y justo para cerrar esta interesantísima conversación contigo, Silvia, ¿qué les podrías recomendar a todos los que nos están escuchando como para que pudieran encontrar los caminos más ligeros, por decirlo de alguna manera, para que pudieran vivir una vida encaminada como a hacerse más conscientes, pero estar más plenos y más en sí mismos desde la paz? Bueno, pues mira, yo creo que algo con lo que tendríamos que empezar es hacer pausas, pequeñas pausas, dejar de correr, porque vivimos en una cultura de mucha prisa. Hacer pausa, respirar, tomar dos, tres respiraciones antes de tomar una decisión, antes de muchas cosas, me doy una pausa para hacer dos o tres respiraciones, porque eso va a hacer que yo tome una decisión de una manera diferente. Si además me puedo dar la oportunidad de cerrar los ojos y hacer un poquitito de, no sé, no, más que meditación, es poner atención a la respiración y estar como tratando de ver qué siento, ¿no? Acompañándome. Yo digo, no se trata de cambiar, nada de que, ay, ya me di cuenta que me duele aquí, entonces ahorita lo voy a estirar para que no me duela. No, es, a ver, me acompaño, acompaño este dolor que estoy sintiendo, acompaño esta sensación que estoy sintiendo, ¿sí? Para confiando en que el propio cuerpo se va a poder ir regulando, si yo lo permito. Recordar que las respuestas están adentro de mí, que esa sería la otra parte, voltear más hacia adentro y dejar de estar tanto hacia afuera. ¿Sí? Y eso también va a ser muy padre porque entonces deja de importarme tanto el tratar de quedar bien lo que los demás digan, sino voltear a verme a mí misma, a escucharme a mí misma. Eso definitivamente creo que nos ayuda a vivir muy en paz, ¿sí? Soltar la Pues exigencia muchísimas gracias. con Claro que mucho sí. gusto. Silvia, y antes de que se nos olvide, ¿dónde te podemos encontrar? Pues me encuentran en redes sociales, estoy como psicóloga Silvia Moreno, Facebook, Instagram, TikTok, ahí me Ok, encuentran. ok. Pues muchísimas gracias nuevamente y a todos ustedes que nos están viendo, también les agradecemos su presencia. Si les gustó el episodio, denle like, suscríbanse, déjenos sus comentarios para saber qué les pareció y compártanlo con quien ustedes crean que les pueda servir para empezar a acrecentar esta comunidad de viajeros. Y hasta la próxima travesía. Bye.